Quiero hablar acerca de una iglesia libre, una iglesia que va en libertad, una iglesia que puede identificar, ¿verdad?, los vientos de doctrina que no son correctos, los vientos de doctrina que pueden hacer daño. Quiero hablarle en base a lo que la iglesia de hoy debe ser y de lo que la iglesia debe de cuidarse. Amén. Quiero compartir esto por unos buenos minutos con ustedes. Por favor, vayan conmigo a Gálatas capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 13. Amén. ¿Está conmigo? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, sea quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilase lo que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Gracias, Padre, esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por que tú la traes acá, Señor. Utiliza mi vida, utiliza la vida de mis hermanos para hacer ese vaso, Señor, que quiere llenarse y quiere saciarse de ti, Señor. Esta espada, Señor, de dos filos, que es tu palabra, Señor, ayuda, Señor, que penetre nuestros pensamientos, nuestro interior, nuestros tuétanos, oh Señor, toda nuestra mente, Señor. Gobierna, Señor, y ministra nuestro espíritu de esta mañana, Señor. Gracias porque la traes, oh Dios, y sabemos que ella no va vacía, Señor. Gracias por el fin que tú la traes en esta mañana. Serás tú trayendo todo el conocimiento, todo el entendimiento de tu palabra, toda la revelación, Padre, que tiene ella para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Libertad. Libertad. La palabra dice aquí, el apóstol Pablo empieza diciendo a esta iglesia en Galacia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Algo estaba pasando en la iglesia de Galacia que hizo que el apóstol Pablo hiciera esta carta, enviara esta carta, hablara con ellos de esta manera. La palabra libertad tiene muchos significados. Uno de ellos es freedom, es una palabra que se conoce en inglés, una mezcla, ¿verdad?, de una palabra indoeuropea. Y el significado más poderoso y real que tiene la palabra libertad es amar. Amar. Cuando nosotros empezamos a entender cuál es la libertad que Dios nos trae, nosotros entonces entendemos que hay amor supremo, amor verdadero de Dios cuando trajo libertad a nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Pero también hay varios significados para libertad. Libertad
es sinónimo de remisión, de perdón, de aflojar, de desapretar, de soltar. Se traduce libertad como un indulto. Es un término que ha denotado alivio, que conlleva el pensamiento de alivio, de tribulación o de persecución, pero es reposo y es holgura también. Me gusta esa palabra, indulto, porque una persona recibe un indulto en términos jurídicos, es una persona que realmente merece estar preso, merece estar detenido, pero él recibe la libertad, él recibe una gracia para tener libertad. ¿Quién nos libertó a nosotros? Cristo. Nosotros que estábamos atados y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y fue Cristo entonces quien rompió nuestras cadenas. Él fue que nos sacó de la maldición del pecado y rompió todos esos cerrojos en nuestro interior y en nuestro exterior para darnos libertad. O sea que somos libres en Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario por nosotros para darnos libertad. Eso es amar. ¿Para qué más dice aquí? Cuando yo asocio libertad a lo que dice esta palabra en el capítulo 5, versículo 1, habla de la libertad con que Cristo nos hizo libres a nosotros. Quiere decir que fue hecho de una vez y por todas. El apóstol Pablo le está diciendo a ellos: estar firmes en la libertad que ustedes tienen en Cristo y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Tan pronto usted y yo, mi hermano, fuimos libres por la sangre de Cristo, no somos esclavos más. No somos esclavos más. Al menos que nosotros decidamos vivir en la condición de esclavos, en la condición de una atadura que nos nos produzca un alejarnos de Dios, y un entrar en nuestras vidas doctrinas o situaciones que realmente nos alejan de Cristo. Y estaba pasando entonces en Galacia, en esa ciudad. ¿Qué estaba pasando? El apóstol Pablo viene y se refiere a ellos de esa manera. Varios detalles. Y quiero hacer un poco de historia. Cuando entra el evangelio a los gentiles, estamos hablando que es una ciudad que no es judía. Esta no es una ciudad que no son judíos. Estas son personas que recibieron la predicación del evangelio, como establece el libro de Hechos capítulo 10, cuando Pablo y Bernabé empezaron a hacer viajes a diferentes ciudades y fueron a Asia Menor. O sea que Galacia está en Asia Menor. Y se encuentran en concentración de personas que no habían recibido el evangelio, pero que al momento de que la iglesia fue instaurada, fue preparada en aquellos lugares. ¿Quiénes eran las personas entonces que tenían el conocimiento de la palabra y la llevaban allí? Eran los judíos. Eran los judíos que la llevaban. Entonces, en medio de la iglesia había una corriente, había una secta que hoy día tiene mucha incidencia y que quiere separar y que quiere dañar a la iglesia de hoy, que es el judaísmo o los judaizantes. ¿Qué decían estas personas? Que si tú venías y te convertías a Cristo, tú recibías el evangelio, tú tenías que tener las costumbres judías, o tú tenías que primero tener un proceso en el que tú vivieras como un judío. Y esto no es libertad. Le digo porque esto no es libertad, porque usted y yo, a la cara de lo que pasaba en esa iglesia, éramos gentiles. Somos parte de ese pueblo donde llegó la palabra de Dios, donde éramos gentiles, porque no somos los judíos que inicialmente recibieron la palabra. Ahora, la pregunta es: nosotros vivimos atados a las leyes de Dios como una forma de vivir, como una forma de expresar el evangelio, o hemos
recibido la gracia del Señor Jesucristo, el cual no te está eliminando la ley, pero te está diciendo, mientras la ley te lleva a hacer actos para tú, ¿verdad?, hacer una expresión de ti, un sacrificio interno de ti, hacer una muestra a la gente. El Señor te está diciendo, tienes una gracia, la gracia de Cristo Jesús, que te está diciendo que no son las obras las que tú estás haciendo las que te salvan, sino es la gracia, la sangre de Dios sobre tu vida. Amén. ¿Están conmigo? Amén. ¿Sabían esto, verdad? O sea, miren lo que le estaba afectando a esta iglesia. Los judaizantes estaban allí y estaban provocando una situación en medio de estos primeros cristianos. Y esta situación hizo que el apóstol Pablo se acercara a la iglesia y dijera, oye, esto no funciona de esta manera. Este tipo de sectas, este tipo de costumbres, este tipo de hábitos que están llevando a tu iglesia, que va a ser llegar a destruir a la iglesia, no les va a permitir a ustedes vivir en la libertad. Es decir, cuando ellos recibieron la predicación del Evangelio, ellos estaban viviendo, tenían que vivir en el Señor, hasta que empezaron a darle cabida a estas personas. ¿Quiere decir esto que la iglesia tiene que cerrarse y no darle cabida a las personas? No. Gloria a Dios, esto se llena. Porque era la situación donde estábamos todos, de personas que teniendo sed del Evangelio, aunque estén confundidos, vengan acá. Y nosotros entonces le llevemos a la doctrina correcta, a lo que dice la palabra de Dios, a lo que es el Evangelio hoy en día, a lo que es la forma de vivir en el Señor, y nosotros poderles, ¿verdad?, persuadir o llevar al grado de que ellos se puedan convertir a Cristo y no nosotros a ellos. Y usted en muchas ocasiones me ha escuchado decir estas cosas: si tú no influencias, te van a influenciar a ti. Si tú no llevas la palabra de verdad, cualquier viento de doctrina te va a llevar a ti. Estos judíos, o estos judaizantes, o judaísmo, era una secta como cualquier secta que aparece hoy. Tergiversa la verdad. Nosotros como iglesia, nosotros nos levantamos como iglesia protestante, viendo cuando Lutero se levantó en medio de la iglesia y en medio de la reforma empezó a desformar, a establecer la palabra realmente como era, y empezó a trabajar con la iglesia de hoy en día para hacerle ver que nosotros no estamos atados, no tenemos que tener el yugo de la esclavitud de una manera de pensar y de ninguna doctrina que es diferente a la que establece la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto, mis hermanos? La barrera que nos separa de perdernos o irnos hacia el otro lado es transparente y cualquiera se puede perder. Cualquiera puede escuchar algo muy bonito y no estar recibiendo palabra de Dios. Cualquiera puede ver un predicador y decir, no, yo no abro mi Biblia, yo no voy a ver la Biblia mía, porque ese es un predicador experimentado, y la palabra lo que me enseña a mí es que yo tengo que revisar, yo tengo que ver en detalle lo que la palabra de Dios me dice, para que a mí no me lleve ningún viento de doctrina, y yo poder gozar de la verdadera libertad que yo tengo en mi vida. Quiero decirte, hermano, quiero recordarte que conocer a Cristo nos trae libertad. Hay muchos judaizantes, hay muchas iglesias hoy en día que han creado ciertos manuales que lo que hacen es que puedan gloria y le dan alabanza al Señor. Yo conozco no iglesias protestantes, no iglesias evangélicas, que le dicen a las personas, yo necesito que tú me traigas aquí la hoja de la nómina tuya, de lo que tú ganas, y tú tienes que traerme el diezmo de lo que tú ganas, y yo tengo que ver todo eso para tu trabajo. Parece ser que a muchos dominicanos nos gustaría que hicieran eso, porque nosotros arrancamos cuando nos empujan, nos dan, nos maltratan muchas veces. Parece ser que eso
solución a personas que no valoran los estatutos y los mandatos de Dios. Pero tenemos que entender que sobre esa gracia salvadora del Señor Jesucristo, el amor es el que prevalece. El amor es el que dirige nuestras vidas, y esas cosas deben hacerse voluntariamente. Si es aquí que cuando el pueblo de Dios conoce a su Dios y sabe al Dios que le teme y sabe lo que la palabra dice, entonces con gozo hace todos los estatutos y todos los mandatos que la palabra de Dios le dice. Hay iglesias que le toman eso. Y si 2 veces no gusta un culto, hay problemas bien serios. Y es más obligatorio. El vestuario es así, tiene que trabajar así, tiene que hacer esto a la fuerza. Y tenemos que cuidar nuestro pensamiento de lo que proviene, los pensamientos que vienen realmente de la palabra de Dios y cuáles no vienen de la palabra de Dios. Estos judaizantes, estos judíos en la iglesia de Gálatas, querían a ellos primero obligarlos a hacerse judíos. Tenían que circuncidarse. Y no solamente eso, apóstoles habían caído en el grave error de que a causa de cuidar a esas personas, de que esas personas no se fueran, estaban tratando con baño tibio ese tipo de cosas. Y lo vamos a ver en un momento. Entonces, versículo 2 del capítulo 5 de Gálatas dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué Pablo dice estas cosas? Se van a circuncidar porque algo está diciendo por la ley. No se van a circuncidar realmente porque lo vivieron, porque fue parte del proceso de ustedes. Lo van a hacer porque un hombre se lo está diciendo, no porque el Señor lo está demandando. Y nosotros caemos en esa corriente, nosotros caemos en esa cosa. Yo voy a hacer algo porque me lo están diciendo, me lo dicen así, me lo dicen de esta manera. Yo te digo una cosa: si yo como pastor empiezo a decirte algo con esta palabra, no te vas a congraciar conmigo con hacerlo, te vas a hacer daño con hacerlo. Y me vas a hacer daño con no decírmelo también. Pero Pablo, mis hermanos, Pablo no negociaba ni una hora de sus principios y de su vida en Cristo Jesús. Pablo no le daba un ápice. Pablo no ponía ni un metro de distancia realmente en aquello que lo pudiera sacar del Señor. Él estaba presto para eso, él estaba preparado para todo lo que podía venir. Y dice la palabra, Pablo les dice, versículo 3: otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Si nosotros le estamos dando peso realmente a aquello que se convierte en una ley, aquello que se convierte en una costumbre, aquello que tiene que ser algo que le da la espalda al Señor Jesucristo, de cierto, ahí es que la persona está fracasando. Ahí que realmente está diciendo: la gracia de Cristo sobre mi vida, el precio de Cristo sobre mi vida no puede valer más que buscar hacer algo para yo ganar el favor de los hombres y hacer una gran obra o algo que realmente me destaque a mí y me dé el pan a Cristo. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Pues dice aquí: pues nosotros, versículo 5, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y por eso nosotros sabemos que si no hubiera sido ese sacrificio de Cristo, esa crucifixión de Cristo, hubiera sido vano. No hubiera valido la pena. Si nosotros realmente nuestra fe no está basada en ese Cristo de la gloria, en ese Cristo que transformó nuestras vidas, en ese Cristo que
nos sacó del lugar donde nosotros estábamos, de nada vale eso, porque la fe que obra es la fe que obra por el amor. No es la fe que obra para mi deleite personal, no es la fe que obra para agradar a mí mismo, es la fe que obra para agradar, para exaltar, para glorificar a Cristo. Hoy en día la iglesia se encuentra en ese peligro. La pregunta es que nosotros tenemos que hacer cuando alguien trata de imponernos sus ideas y sus leyes. Tenemos que ir a donde la palabra de Dios. La palabra en Gálatas capítulo 2, versículo 3 al 5 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Dice Tito, el cual es una carta. Él no fue obligado a circuncidarse por ser griego. Pablo está explicando a la iglesia, está diciendo: cuídense cuando ustedes escuchen algo así. Cuando alguien lo quiera llevar así, dice: él no fue obligado a circuncidarse. A pesar de que la iglesia estaba diciendo, había falsos hermanos en medio de ellos, que había espías que lo que estaban era queriendo destruir a la iglesia en vez de querer edificar a la iglesia. Dice que ellos querían reducirnos a esclavitud. ¿Qué es lo que querían? Que volvieran nuevamente al yugo de esclavitud que ellos tenían. Y no era el yugo de esclavitud que tenía la iglesia de Gálatas, de Galacia, precisamente esa. Yo tengo que hacer muchas cosas para ganar el poder de Dios. Yo tengo que hacer tantas cosas. Me parece ver a la gente colgarse de eso, sacrificar esto, sacrificar lo otro, y no habían recibido realmente, o no tenían una permanencia realmente de Cristo a sus vidas. Cuando Pablo lo dejó, dejaron estas cosas en su vida. ¿Qué puede estar pasando, mis hermanos, con nosotros? ¿Qué puede estar pasando con nosotros en medio de una semana, en medio de una reunión, en medio de cualquier situación? Podemos recibir una palabra mía, la puede recibir de Pedro, Álvaro en un momento predica, Carlos estuvo predicando y están exponiendo la palabra de Dios, Clarisa expone la palabra de Dios. Muchos de ustedes no necesitan venir a un púlpito para exponer la palabra de Dios. Le están dando la palabra a la gente, pero ¿qué hace la gente en medio de eso? Si su fe no está firme, si no conocen la libertad que tiene en Cristo, si no conocen el amor de Cristo como se traduce en libertad, estas personas pueden negociar el Evangelio, pueden caer, pueden hacer que todo viento de doctrina les haga caer. Es por eso que yo le decía a usted la semana pasada del testigo de Jehová que me estaba llamando a aquel lado. Yo no lo hacía porque me burlaba del testigo de Jehová. Yo no me burlo de ningún hombre. Yo reconozco a cualquier persona. Las personas pueden estar sinceramente equivocados. No es personal. Pero yo sé la distancia que debe tener aquello que puede dañar mi corazón de aquello que me da la libertad. El 28 de septiembre, de año Sarita. Miren, yo me gradué del colegio en el año 83. Quizá algunos de ustedes no hayan nacido, sobre todo los que dicen, eso no es nacido. Me llegó una invitación me tiene así. Como yo lo digo, como voy a ver con todos esos tigres, yo estoy orando. a ver cómo voy a ver con esos tigres. Tengo que considerar primero el lugar donde nos vamos a reunir. ¿Sabe lo que me pasó a mí?
terminando, revisando así el mensaje. Cuando estaba yo sacando agua de la nevera, dije yo, si yo me abrazo con todos esos tigres, con todas esas cosas, y después me ponen abajo en Facebook y que pastores se tomó tanta con nosotros. Oye, lo que me pasó por la mente, y que yo salga y después voy a la iglesia, y que yo te punto diciendo, miren mi señora, algo que se publicó en Facebook, fue así, así, si no fue así. Hasta esas cosas me quedaron a mí por medio. Y usted dirá, eso no es nada. Vete a cuidar, tengo que cuidarme. Tengo que cuidarme. Sobre todo, como usted sabe, yo le he dicho, el que estaba en el colegio con ellos en el año 83 era otro, era un tipo. Si usted se lo sabe, era un tigre, no como los tigres santos que hay aquí. Aquellos los buenos tigres, son tigres del Señor, son tigres santos, pero no lo era. Entonces, yo tengo que cuidar la distancia. ¿Está usted cuidando, mi hermano? Usted está cuidando la distancia. Muchas veces nosotros nos ponemos y nos metemos en un canal de cable a ver una prédica, a ver algo. Mucho cuidado. Usted no sabe muchas veces lo que está recibiendo, y sobre todo, si usted no está firme en la doctrina, usted lo está pensando para desesperarse, le da vuelta, tiene excusa para desesperarse y le da la vuelta de nuevo, y nunca puede, su alimento no puede ser un alimento. Usted puede volver al yugo de esclavitud en el que usted estaba en nosotros. Pues Pablo, cuando se encuentra en esta situación, que le pone a ellos esta situación de Tito, que le dice que ellos estaban introducidos en medio de la iglesia, hace un espacio en medio de ellos, porque lo que menos hay que llegar a transgredir la voluntad de Dios y ser arrastrado por un pecado. Déjeme decir una cosa, si usted tiene liderazgo, usted tiene llamado del Señor, y usted cae, los más débiles se van a arrastrar y se van a ir junto con usted. Wow. Pero la palabra nos dice, Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada la virtud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay una libertad que Dios ha traído sobre nuestras vidas. Nosotros somos libres. Mientras la esclavitud trata de que usted realmente obtenga una justificación por las obras de la ley, la libertad se justifica por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué nota eso? Mientras usted trata de obtener, la esclavitud trata de obtener la justificación por las obras de la ley, la libertad es ser justificado por la fe en Cristo Jesús. Ese es el verdadero sentido. Ahora, ¿qué dice la palabra aquí? La palabra, volviendo al capítulo 5 de Gálatas, dice, versículo 7, vosotros corríais bien. Pablo decía, ustedes iban bien, ustedes llevaban un ritmo, ustedes eran unos atletas, ustedes estaban ejercitándose en la fe. ¿Quién nos estorbó para no obedecer la verdad? Quien les habla ha recibido mucho estorbo en medio del camino, en medio de la carrera. Hay una piedra en medio del zapato del pie, o un clavito que te puya cuando tú menos no estás esperando que llegue una carrera. ¿Qué te está estorbando? A la luz de esto, estamos hablando de doctrina falsa. Estamos hablando, ¿verdad?, de un viento que puede entrar dentro de la iglesia, de algo con el que tú te puedes asociar que te puede hacer daño. Pero ¿qué hay? Cuando, como decía el pastor bienvenido aquí, cuando nosotros dejamos que el fuego se apague, y sencillamente el fuego se apaga y te vas enfriando y te vas enfriando,
sientes como que arrancar de nuevo se hace difícil de ti, se hace que tú no puedas más. Muchas veces nosotros somos autónomos de nosotros mismos y estamos acusando a un diablo, estamos acusando a una situación que nosotros hemos provocado, que no hemos identificado a tiempo. Yo quiero que tú reflexiones en la mañana de hoy, empiezas a identificar esas cosas, empiezas a buscar la libertad que tú tienes. ¿La necesitas de nuevo? No, tú tienes la libertad en Cristo Jesús. Eres libre en Cristo Jesús. Si el Padre nos libertara, si el Hijo nos libertara, seríamos verdaderamente libres, dice la palabra de Dios. Esa verdad nos hizo libres. Pero la palabra en Juan 8 que precede a eso dice que esos hijos de Dios que perseveraban en la palabra estaban en la oración y la palabra de Dios. Muchas veces el altar de oración, el altar de la palabra de Dios que se ha apagado en nosotros esa llama, entendemos que no puede estar viva. Como decía Carlos cuando estábamos, yo le decía que le daba una ayudita y nos fuimos a la palabra ahí en Timoteo capítulo 1 versículo 6 y 7. Aviva el fuego del don de Dios, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Por qué le dijo estas cosas? Porque Timoteo era un alumno especial de Pablo. Timoteo era un pastor joven que estaba en medio de una iglesia con muchos problemas y con muchas situaciones. Ese fuego de Pablo, ¿por qué había muerto? ¿Por qué había caído? Porque había demasiados problemas en la iglesia. Y Pablo y Timoteo entendía que él con esta cosa no podía. Él se estaba muriendo y Pablo está hablando con él. Pablo, en medio de sus últimos días, de las últimas aflicciones, cuando Pablo estaba casi de muerte, levanta esa segunda carta de Timoteo y dice: aviva el fuego del nombre de Dios. O sea, te ha sido dado por imposición de mis manos, pero también le dice que el Señor nos ha dado espíritu de temor, espíritu con minúscula, o sea, el espíritu, las fuerzas, la voluntad que te ha dado el Señor. No te digo el espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces nosotros nos podemos levantar cuando el fuego aumenta, cuando aumenta el hambre por nosotros, cuando cogemos el camino que debemos andar, nosotros tomamos la palabra de Dios y nos avanzamos aquí del amor, de la libertad, freedom, como le decía, es el significado más poderoso que tiene etimológicamente es amar. Y nosotros, más que eso. Pero hay que entender cuáles son los términos de esclavitud que hay en la Biblia. Cuando una persona se hacía esclavo de otro, pasaba unas condiciones. Una de las condiciones que pasaba era que el esclavo de ese amo era una persona que era comprada, que era adquirida. Pero cuando esa persona cumplía cierto tiempo, esa persona tenía tan fuerte relación con su amo que él hasta podía conseguir la libertad. Y no solamente conseguir la libertad, se posicionaba dentro de la sociedad en un lugar privilegiado. ¿Quiénes son esclavos de Cristo? Esto es lo que te quiero decir con esto. Cuando Cristo nos compró a nosotros a precio de sangre, nosotros vivíamos como esclavos. Nosotros cuando recibimos, nosotros creemos que no podemos tener esto, creemos que no podemos recibir esto, creemos que no podemos vivir esto hasta que el conocimiento de Dios en nuestras vidas nos hace entender que podemos vivir juntamente con Él. El apóstol dijo: yo fui crucificado juntamente con Cristo, y no digo yo, vivo en Cristo en mí, y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces,
cuando el esclavo empezaba a entender que su amo le pertenecía completamente a él, el esclavo que hacía, gustosamente, como yo le decía que pasó, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Con la sierva de Naamán, gustosamente estaba alegre dentro de la casa del rey, del amo, y entonces vivía como quería el amo. ¿Por qué te digo? Porque nosotros somos esclavos de Cristo. Hay que ser buen esclavo de Cristo. Para ser un buen soldado de Jesucristo hay que ser un buen esclavo de Jesucristo. El esclavo recibe toda la orden. El esclavo no tiene la opción de decir, yo esto lo hago y esto yo no lo hago. La palabra de Dios dice que todo yugo de esclavitud se rompió, nosotros no estamos sujetos al yugo de esclavitud. El yugo de esclavitud, yugo es una carga. Un yugo se le ponía a los bueyes aquí. Y con ese peso tenía que tener sus lomos doblados y arrear una tierra completa. Y eso es un peso para ellos. Yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús que todo yugo fue clavado en la cruz de Calvario. Tú eres libre en Él. Tú eres libre en Cristo Jesús. La palabra dice en el versículo 10: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Dice: ojalá se mutilase los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuimos llamados? Vivir en esclavitud es una cosa, pero nosotros fuimos llamados a libertad. Yo he aprendido algo. Al que el Señor llama, capacita. Al que el Señor llama, aparta. Es de Él. No es que te llamaron, es que tú eres de Él. Yo soy de Él. Somos libres. Pero algo más todavía. Lo contrario a libertad es el libertinaje. Y eso es muy peligroso. El libro de Judas, capítulo 1, versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado cubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Libertinaje tiene un significado. En hebreo es asergia, denota exceso, desenfreno, indecencia, se traduce como lascivia, desenfreno sexual. Así se traduce libertinaje. El que no es libre, el paso que le acecha, el libertinaje, es hacer las cosas sin control, es hacer las cosas fuera del control de Cristo, fuera del gobierno de Cristo. Pero yo quiero decir que no tenemos que estar atados a esa cosa. No estamos condenados, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra en primera carta de Pedro 2:16 dice: como libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Amén. Los que tienen libertad como cobertura de malicia, lo que ejercitan es el
complacer a las personas, sabiendo que las personas no están correctamente. Le pasó a Pedro. Pedro recibió un manotazo de Pablo, porque sabe que no me gustaba mucho del carácter de Pablo, me gusta mucho el carácter de Pablo. Pablo va a ir y te da todo lo que tiene que dar. Puede ser que Pedro fue transformado, si estamos hablando aquí de Pedro transformado. Pedro era una persona, un tipo de personalidad, colérico, sanguíneo. Pedro tiraba, era muy paciente con la gente. A mí a veces se me va la mano con eso también. Usted no puede agradar a todo el mundo si quiere agradar a Dios. La persona tiene que decirle las cosas como las tiene que decir. No me puede dar cuenta de eso. Pedro era judío y conocía bien ese tema de religión. Y cuando en medio de la iglesia estaba el judaísmo, sabiendo un Pedro que ministró en Hechos, aquí lo dice, a Cornelio, dice la palabra de Dios. Cuando la iglesia reprimía la libertad de los judaizantes, Pedro los dejó y Pablo lo llamó capítulo y le expresó a Pablo que eso no estaba correcto. Muchas veces nosotros no queremos ceder a una reputación, nosotros no queremos ceder a una condición en la que nosotros estamos y nos hacemos parte de una condenación, de un contagio, de una hipocresía que lo que va a hacer es que va a imponer a todos los demás. Y eso es muy peligroso. Dios no puede ser engañado. Entonces, Pablo dice en Gálatas capítulo 2, porque si las cosas que destruí, las mismas puedo edificar, transgresor me hago. Si yo batallé contra algo, yo vuelvo a edificar esa cosa, yo voy a transgredir, yo voy a pasar a otro lugar. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Decía ahorita, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley puede ser la justicia, entonces por lo demás vivió Cristo. Él sabe muy bien que el Evangelio no era solamente para los judíos, él fue levantado para llevar el Evangelio a los gentiles. Como tú, mi hermano, y yo somos levantados para hacer cosas que los demás quizás no se atreven a hacer o no se atreven a dar el paso que tienen que dar. Les dejo con esto. Mas si hay aún entre nosotros un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente a lo que hemos anunciado, dice la palabra de Gálatas 1:8, sea anatema. Maldito, apartado delante de Dios. Hay que estar firmes, hermanos, en la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Quiero darle 3 detalles más. Quiero darle unas diferencias entre ley y gracia para que tú lo puedas ver hace unos tiempos. Yo recuerdo aquella mujer que fue sorprendida a aquel acto de adulterio de la gente que iba a lograr la ley que no solamente la condenaba, sino que mientras la ley le quitaba a perder la máscara, la gracia le dice vete y no peques más. Un Cristo que la puso. Mientras la ley era Moisés en medio del Sinaí, la gracia es Cristo en medio de Sion, de su iglesia. Somos a veces tan por nosotros mismos, nos creemos tan perfectos
podemos ver, no como tolerar un errorcito en nada, cuando la gracia de Dios está diciéndonos hoy: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo para comprender contigo. Cuídate, cuídate, guarda la palabra de Dios, pero deja que Cristo sea vivo en medio de ti. Mientras la ley es un ministerio de tolerancia, la gracia es un ministerio de reconciliación. Mientras la ley es un ministerio de condenación, la gracia es un ministerio de reconciliación. Cristo vino a reconciliarnos con Él. Póngase de pie.